Acuérdense para ver cuando use el pizarrón, vieron que si ustedes pasan por ¿cómo se llama? El cursor por mi carita, hay un pin, ¿no? Ustedes lo presionan y me ven a mí en pantalla grande, en toda la pantalla. Así se ve mejor el pizarrón, porque si no, yo, por ejemplo, también podría hacer lo mismo con alguna de ustedes. Las pongo en primer plano, o sea, pongo la pantalla de ustedes para que se vean en toda la computadora. Les decía, vamos a ver hoy este texto que se llama Compendio de Análisis Institucional de Barenblit, que es un texto que está concentrado en explicar qué son las instituciones, cómo se conforman y qué aspectos de la vida social y humana regulan, ¿no? Bien, el autor plantea que una institución la podemos entender como una red, ¿sí? Vamos a tener ahí el pequeño problema del reflejo de, de la luz que da justo en el pizarrón, que es algo que no lo puedo resolver. A ver si lo puedo hacer de esta manera, corriendo el pizarrón así, porque es muy molesto ese reflejo. Ahí está. Bueno, ahí creo que va bastante bien. Bueno. Eh, el autor va a plantear las instituciones como redes, ¿sí? Como una red. Y va a utilizar también la metáfora de el árbol de decisiones. Decisiones. Siempre dudo el tema de la S y la C. Creo que está bien escrita. Si no me corrigen, no me enojo. Y nos va a decir, nos va a informar que este árbol de decisiones contiene una serie de prescripciones. ¿Se lee bien ahí? Prescripciones. Se lee bien, ¿no? Ah, bueno. Prohibiciones. Y otro elemento que contiene este árbol de decisiones es la cuestión de si estas prescripciones, prohibiciones, son conscientes o no. ¿Sí? Es decir, la vida social regulada por instituciones nos va a indicar a través de prescripciones qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, a dónde no tenemos que ir, cómo nos tenemos que comunicar, cómo no nos tenemos que comunicar, qué actitud tomar frente a determinadas circunstancias, etcétera, etcétera. Nos va a indicar también qué está prohibido hacer o no hacer, ¿sí? Y algunas de esas prescripciones y prohibiciones son conscientes y otras no. Por ejemplo, a ver, uno
es consciente, por ejemplo, del hecho de tener que registrar en una oficina llamada registro civil a un niño cuando nace. ¿Sí? De eso se es consciente. De pronto, no se es consciente, pero se lo respeta de que, por ejemplo, uno no puede ir caminando por la mano derecha de la ruta 22. O sea, uno inconscientemente sabe que eso no se puede hacer. Que hay un parámetro que a mí me indica de que yo no puedo caminar por ahí. Lo asumo plenamente de forma inconsciente, no lo tengo que racionalizar, ¿sí? A su vez, sé que tengo que cruzar una calle por la senda peatonal, ¿no? Entonces, pero conscientemente decido no hacerlo por ahí, cruzar en otro sitio, ¿no? Bueno, es decir, estas instituciones se configuran para las personas como árboles de decisiones. Entonces, esta es la primera presentación de lo que serían las instituciones. Después se va a preguntar el autor cómo funcionan estas instituciones, ¿sí? ¿Cómo funcionan? Voy a agarrar otro marcador porque este me parece que no tiene más tinta. Va a decir, bueno, las instituciones. ¿Cómo funcionan? Las instituciones funcionan regulando la vida social y humana. ¿Sí? Al regular la vida social humana, las instituciones nos indican o nos orientan acerca de lo que interesa y de lo que no interesa. ¿Sí? Fíjense que cuando vimos el texto de Tenti Fanfani para la primera parte, para el primer trabajo, bueno, igual en ese texto de Fanfani no está esa idea presente, sí está por ahí en otros trabajos la idea del sistema educativo, de pensar el sistema educativo o la educación en tanto institución, como una institución que rige va a decir Fanfani, el conocimiento socialmente, el conocimiento legalmente establecido como obligatorio o pertinente para la formación educativa de una persona. Es decir, el sistema educativo hace una selección de qué conocimiento es pertinente para ser parte o no ser parte de una comunidad, ¿sí? Entonces establece una línea divisoria y dice, bueno, los niños tienen que conocer tales y cuales cosas, los adolescentes tienen que seguir conociendo tales y cuales cosas. Si vas a ir a un instituto superior, de formación superior, o a una universidad, vas a tener que aprender, internalizar tales y cuales cosas para ser parte de qué, de la comunidad de docentes, de la comunidad de odontólogos,
para ser parte de la comunidad, de la sociedad, ¿sí? En este sentido, el autor dice que las instituciones regulan qué es lo que interesa y qué es lo que no interesa en la vida social, ¿sí? Entonces, según este criterio, por ejemplo, en la educación vemos, o en el sistema educativo vemos ciencias naturales, lengua, matemáticas, ciencias sociales, ¿no? Por tomar el caso de la primaria, en distintos, en distintos ciclos, ¿no? Que están todos explícitamente configurados y pensados, pero no vemos, por ejemplo, astrología, ¿sí? O no vemos, qué sé yo, biología molecular, por decir algo, ¿no? O sea, bien. ¿Cuáles son las instituciones más importantes? ¿No? Ya sabemos que las instituciones regulan la vida social y humana, definen qué interesa y qué no interesan, y que se nos presentan como un árbol de decisiones que nos establecen prescripciones, prohibiciones y eh, definen qué es lo que yo consciente o no voy a respetar o transgredir. Ahora, hay instituciones que son fundamentales, hay muchísimas instituciones. Nuestra vida, la vida de ustedes, está plagada de instituciones, ¿sí? Yo a veces hago, cuando tenemos clases en vivo, hago que los estudiantes hagan una suerte de biografía personal, ¿no? De quiénes son, cómo, dónde nacieron, eh, qué hicieron en los veintitantos años, treinta y tantos los años que tengan, ¿no? Qué distintas cosas hicieron. Y cuando van leyendo esas cosas, después tienen que leer cada uno la biografía, que es una suerte de carta de presentación, van apareciendo ahí montones y montones de instituciones que atraviesan nuestra vida, que forman parte de nuestra vida y que nos configuran como personas, como seres humanos, como seres sociales más que como seres humanos, ¿no? La institución más importante o la primera institución, a ver, apelemos, ¿cómo? Sí, decí, María. Es una institución muy importante esa que comentaste, la del parentesco, ¿sí? La menciona el autor. Pero hay una que es anterior a la familia, que se internaliza de manera inconsciente cuando se es muy chiquitito. Muy bien, el lenguaje, exactamente. Se nota que estuviste leyendo. El lenguaje es, o por ahí ya lo sabías de antes seguramente. El lenguaje, ¿sí? Es la institución, la primera institución, ¿no? Desde que los chiquititos empiezan a hablar y a decir palabras importantes como boca campeón o mamá, ya se internaliza el lenguaje, ¿sí? Entonces da algunos ejemplos. El lenguaje. ¿Sí? El lenguaje tiene un aspecto, va a decir el autor, un aspecto ostensivo. Estoy tratando de recuperar mi cursiva, espero que se entienda, porque hace mucho que no escribo con la cursiva y me hizo acordar el texto este que tengo acá, el apunte lo tengo escrito en cursiva, pero tanto, tanto tipear en la máquina se me pegó la imprenta y la verdad que no está bueno. El lenguaje tiene un aspecto ostensivo, que ¿cuál sería el aspecto ostensivo? Ostensivo quiere decir ostentar algo, o sea,
Bueno, no importa. El aspecto ostensivo es la lengua, ¿sí? ¿Qué quiere decir aspecto ostensivo? Que todos ostentamos lenguaje, ¿sí? Todos eh, eh, hacemos uso y abuso del lenguaje, ¿sí? Es como el aire que se respira, ¿no? No hace falta ningún tipo de conocimiento previo o capacitación previa para ostentar el lenguaje, ¿no? El chiquito desde que empieza a decir mamá, papá, empieza a pedir la mamadera, digo, empieza a incorporar las palabras de una forma natural, espontánea, sin ningún tipo de instrucción más que la imitación de los padres, ¿no? Y por supuesto el incentivo de los padres que todo el tiempo le están hablando, le ponen cara de bola y dicen, a ver el nene cómo dice, bueno, entonces los chicos van a través de ese tipo de estímulos, van aprendiendo a hablar, a ostentar el lenguaje, ¿sí? Por eso es un aspecto, el lenguaje tiene un aspecto ostensivo. ¿Sí? El otro aspecto que tiene el lenguaje es el aspecto implícito. ¿Sí? El aspecto implícito consiste en la gramática. La gramática es algo que ya no se incorpora tan naturalmente. De hecho, yo creo que nunca lo incorporé. Me cuesta horrores. Pero, digo, la gramática es algo que se tiene que estudiar, que se tiene que... uno se tiene que tomar el trabajo de investigar, de aprender. Digo, ¿no? La gramática, la correcta utilización del lenguaje. Ahí ya entra a jugar la formación como un elemento fundamental, ¿sí? Es decir, ya sabemos hablar, ya sabemos utilizar las palabras, ya sabemos hacer conjugaciones, bueno, ahora tenemos que aprender correctamente a utilizar ese lenguaje. De allí la importancia sobre todo para la profesión que ustedes están haciendo, de que manejen a la perfección este aspecto implícito. ¿Por qué? Primero por una cuestión de formación personal y segundo, y tan importante como lo primero, porque ustedes son transmisoras del lenguaje, son alfabetizadoras, ¿sí? Son personas que están alfabetizando y enseñándole a los más chiquititos, a los más niños a utilizar el lenguaje, a apropiarse del lenguaje, ¿sí? Y hacer un uso correcto en términos gramaticales de la lengua. Esto no es un tema menor, yo siempre lo remarco porque consiste en un derecho y en una herramienta fundamental en el mundo moderno, ¿sí? Más importante que las herramientas tecnológicas que hoy estamos utilizando para comunicarnos, porque por ejemplo, si no tenemos una utilización adecuada, compleja y versátil del lenguaje, ¿sí? No podemos usar ese aparato, ese teléfono. Bueno, entonces, esto es el lenguaje. El lenguaje es la institución, yo diría, una de las instituciones más importantes, porque además el lenguaje se constituye como el elemento central de la cultura, ¿sí? O sea, la cultura tiene un montón de dimensiones, un montón de aspectos, pero el aspecto más importante de la cultura es la lengua, el habla, el idioma, ¿sí? El lenguaje. Y la cultura
a través del lenguaje fundamentalmente, nos indica el límite de nuestras posibilidades, ¿sí? Y no solo el límite de nuestras posibilidades, sino la posibilidad de se me fue la idea, estaba por decir algo que... no, digo, es decir, nos indica el límite de nuestras posibilidades y también nos muestra o nos da la posibilidad de llegar a un montón de lugares con el lenguaje, ¿no? El lenguaje es algo muy, pero muy importante. Y en el mundo que conocemos, en el mundo en términos históricos, por ejemplo, pasa algo muy, muy interesante con el lenguaje, con nuestro lenguaje, con el castellano, ¿sí? El idioma español, que es esto de tomarse un avión, viajar 12, 14 horas, bajarse en otro continente y saludar a las personas que van a encontrar en ese continente, puntualmente en España, utilizando el mismo lenguaje con el que provienen de 15.000 kilómetros de distancia, ¿sí? Esto es un dato importantísimo, ¿sí? La difusión del castellano es impresionante. No. A ver, y es también un dato interesante. Uno puede viajar hasta prácticamente el sur de los Estados Unidos o se puede ir hasta Tierra del Fuego y se va a hablar el mismo idioma, ¿sí? Eso es lo interesante que tiene el castellano como idioma. No es el idioma más hablado, porque el idioma más hablado, ¿cuál sería? A ver, ¿cuáles ustedes creen que es el idioma que más se habla en el mundo? ¿Inglés? El inglés es el más difundido, es como una herramienta, es como una moneda de cambio. Si no sabes hablar inglés no puedes ir a ningún lado, parece. Pero no es ese el idioma más hablado en el mundo. Lo van a escuchar mucho cuando vayan a un supermercado. Si van a un supermercado barrial, lo van a encontrar ese idioma. Me mató. Asociemos supermercado con idioma. ¿Chino? Ahí va, muy bien, el chino. Sí, justamente. El chino es el idioma más hablado, porque es la población más numerosa del mundo. Y el chino tiene un aspecto que el aspecto gramatical es complejísimo. La gramática del chino, por ahí estoy diciendo una burrada, pero tengo entendido que en China hay un serio problema de alfabetización porque es muy complejo escribir en chino mandarín, que es el original. De hecho, se adaptó un chino, se simplificó para poder socializar más la gramática del lenguaje. Los chinos escriben con símbolos, con signos. Vieron que a veces hay gente que se tatúa algunas cositas, algunos símbolos así raros chinos en la piel. Bueno, esos símbolos que son ideogramas, por ahí son un párrafo entero, quieren decir un montón de cosas, ¿sí? Después hay un chino más simplificado, pero es muy difícil el acceso a la gramática del chino. Bueno, otra de las instituciones importantes para los seres humanos y para regir la vida social ¿La de parentesco? es la del parentesco, exactamente. ¿Sí? La del parentesco, y volvemos de vuelta con el parentesco. ¿Sí? El parentesco es muy importante porque va a establecer funciones y denominaciones. ¿Sí? Es decir,
mamá, papá, hijo, abuela, abuelo, son denominaciones. Y cada una de esas denominaciones, cada una de esas personitas, compadre, ¿sí? También es otro parentesco, tío, tía, sobrino, es decir, cada una de esas denominaciones adquiere funciones sociales en la vida, ¿no? La abuela le toca cuidar a los chicos cuando la mamá quiere un poco de libertad, no le queda otra, o sea, es abuela, lo siento. Digo, no es que quiera hacer cargo a las abuelas, pero bueno, a ver, o la abuela es la que, ¿vieron esta cuestión, estos dichos que se dicen que yo lo crío y la abuela lo malcría? Bueno, la abuela está para malcriar, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando iba a visitar a mi abuela, antes de irme, Gustavito, vení para acá, tomá, acá tenés 100 pesos para vos y 100 pesos para tu hermano, ¿no? Ella iba y te daba la platita, bueno, esas... eh, y así como establece estas denominaciones y estas funciones, establece algunas instituciones más que están ligadas a el parentesco que el autor, yo no sé si él las trata como instituciones, pero entiendo que sí son instituciones que están conexas a esta idea del parentesco. Voy a poner ahí para que tienen que ver con el incesto y